Muy buenas tardes, soy el docente en línea César Augusto Flores Barrientos de la Universidad Abierta a Distancia de México. Nos encontramos en la asignatura de cálculo diferencial y el tema del día de hoy es derivadas de funciones trascendentes. ¿Qué son las funciones trascendentes? Al igual que en el video anterior, les voy a poner una cita textual y una cita por paráfrasis. Esto para seguir practicando el formato APA, pero también para practicar cómo evitar el plagio. Vean la primera es una cita textual, por eso aparece encerrada entre comillas. ¿Qué significa esto? Que lo copié tal y cual aparece en el texto al cual hago referencia. Y dice, las funciones trascendentes corresponden a aquellos casos en los que la función no se puede definir por sus operaciones aritméticas. Peralta, Villegas y Guzmán, 2022. Vean que encerramos entre comillas el texto que hemos copiado y pegado de internet. Abrimos inmediatamente un paréntesis, ponemos el primer apellido de todos los autores, si son máximo tres. Si son más de tres, solo se pone el apellido del primer autor y ponemos y et al o y colaboradores, coma y el año. Eso es todo lo que se pone, no se pone la dirección web, no se pone la página, eso era en la versión anterior, en la versión del formato APA anterior, actualmente ya no, simplemente los apellidos y el año. Y esto es una cita textual. Después, ¿y qué nos está indicando? Que las funciones trascendentes son aquellas que no podemos expresar como sumas o restas. Es decir, por sí mismas requieren de un elemento claro. De acuerdo con Peralta, esto que viene ahora, este texto es una cita por paráfrasis. ¿Qué significa esto? Que si ustedes buscan este texto así, tal cual, en el texto original, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque es una interpretación mía o es una forma de parafrasearlo. Lo estoy diciendo con mis propias palabras. No aparece así en el texto. Y entonces dice, de acuerdo con Peralta y colaboradores, entre paréntesis 2022, las funciones trascendentes se pueden clasificar en exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Otra forma de hacer las funciones, las citas textuales o por paráfrasis, no es necesario ponerlo así, Peralta y colaboradores en el texto. Pude haber puesto, las funciones trascendentes se pueden clasificar en exponenciales, logarítmicas, trigonométricas como un texto seguido. Y después de trigonométricas, abrir mi paréntesis y poner Peralta, Villegas y Guzmán, 2022. Y cierro mi paréntesis y un punto. Y sería también una cita por paráfrasis. Esta también lo pude haber puesto indicando la primera cita, la textual. La podría haber colocado incluyendo a los autores en el párrafo. Y pude poner acá, de acuerdo con Peralta, Villegas y Guzmán, y entre paréntesis 2022, una función trascendente, y abro mis paréntesis, mis comillas, corresponden a aquellos casos en los que bla, 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 bla. ¿Sí? Ambas son correctas. O poner al autor al final, al autor y al año al final con paréntesis, o poner al autor en el texto y entre paréntesis el año. ¿Sí? Muy bien, también si quieren consultar el texto original, les dejo este QR y ese QR los va a llevar al PDF. Para las funciones trascendentales, que son los logaritmos, las funciones exponenciales y las funciones trigonométricas, como ya lo mencionamos, también vamos a tener reglas de derivación. Aquí tenemos una imagen que fue adaptada y tomada del enlace web que les comparto acá. Y vamos a trabajar hoy con algunas de estas funciones. Las funciones trigonométricas no las vamos a trabajar todas porque básicamente todas son lo mismo. Una vez que aprendemos cómo funciona una, podemos hacer las demás. Entonces solo vamos a trabajar una de funciones trigonométricas, pero vamos a trabajar las de logaritmos y las de exponenciales. Aquí están las referencias utilizadas y ahora sí voy a abrir el pizarrón para que podamos practicar. Vean el primer ejemplo. Nos dice y, esta es la función, y es igual al logaritmo natural. Recuerden que el logaritmo natural no es lo mismo que el logaritmo base 10. Logaritmo natural de x al cuadrado menos 5. Estos paréntesis son muy importantes. Si yo no los colocara y pusiera logaritmo natural de x cuadrada menos 5, se podría entender que esto es una parte de la función, logaritmo natural de x cuadrada, y esto es otro. Y tendría que hacerlo con regla de la cadena, que es lo que vimos la vez pasada. Esto sería 0 porque la derivada de una constante es 0 y solo me faltaría derivar esto. Pero aquí me está diciendo que se le va a sacar logaritmo natural a toda esta expresión x cuadrada menos 5.
Y vemos la fórmula del logaritmo natural y nos dice, logaritmo natural de v, que es una expresión algebraica, va a ser igual a 1 sobre b por la derivada de b. Volvamos a nuestro ejemplo. Lo primero, siempre recuerden, es ser muy, muy ordenados. Y entonces lo primero es ver quién es b. B en nuestro ejemplo es x cuadrada menos 5. Y siempre es muy importante sacar la derivada de b. La derivada de b sería 2x, recordando el video anterior. Muy bien, ahora sí, si aplico la fórmula, me dice que la derivada, y', primera derivada, recuerden que también así podemos expresar una derivada, primera derivada de la función, va a ser igual a 1 sobre b, es decir, a 1 sobre x cuadrada menos 5, por la derivada de b. Recuerden, aquí está la fórmula. Por la derivada de b con respecto a x. Entonces, por la derivada de b, que ya sabemos que es 2x. Si multiplicamos esto para dejarlo en una sola fracción, 1 por 2x, 2x. 2x sobre x cuadrada menos 5. Y listo. Hemos concluido con esa derivada. Vean la siguiente, dice que la función f de x es logaritmo de raíz cuadrada de x cuadrada más 1. Y vean que la raíz llega hasta acá, implica que todo esto está dentro de la raíz. Y vemos la fórmula, nos dice logaritmo de b es igual al logaritmo de Euler sobre b por derivada de b. Entonces, lo primero que yo tengo que localizar es quién es b. Y b es toda esta expresión, que yo la podría poner como x al cuadrado más 1, todo a la 1/2. Y entonces, si eso es b, la derivada de b sería 1/2 de x cuadrada más 1 a la menos 1/2. Aquí yo ya estoy aplicando las reglas anteriores que vimos en el video pasado, por eso no me estoy deteniendo. Esta es b a la n, es la derivada de b a la n. Por derivada de b, y aquí la de b ahora es esto, por 2x. Multiplicamos esto por 1 y nos queda 2x sobre 2. ¿Qué le va a pasar al 2? 2 que multiplica y 2 que divide, o 2 entre 2 es 1, por x cuadrada más 1 a la menos 1/2. Si recuerdan del video anterior, vamos siempre a evitar que quede con exponente negativo, es decir, esto debe de pasar abajo. Y podemos concluir que la derivada de b es x sobre x al cuadrado más 1, todo a la 1/2. Dejó de ser negativo el exponente, ahora es positivo. Y ahora sí puedo aplicar la regla que dice logaritmo de Euler, la primera derivada, o f', sería igual al logaritmo de Euler sobre b. ¿Cuánto es b? Lo puedo poner como x cuadrada más 1 a la 1/2. Sobre b por la derivada de b. ¿Y cuánto es la derivada de b? X sobre x cuadrada más 1, todo a la 1/2. Estas dos son fracciones y hay que multiplicarlas. Recuerden que numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Qué va a pasar? Que al final la primera derivada nos va a quedar x, logaritmo de Euler, sobre, siempre que multiplicamos dos expresiones idénticas con diferente exponente, recuerden que lo único que se hace es sumar los exponentes. Ejemplo, si multiplico x cuadrada por x cúbica, esto es parte de su álgebra, reglas de álgebra. Nos queda x a la 3 más 2, 5. Se suman los exponentes. Lo mismo va a pasar acá.
como son expresiones idénticas, x cuadrada más 1, x cuadrada más 1, que se están multiplicando y lo único que cambia es el exponente, los vamos a sumar. Un medio más un medio, 1. Es decir, que nos quedaría x cuadrada más 1. Y esta sería la primera derivada del logaritmo de la raíz de x cuadrada más 1. Muy bien, con eso ya vimos logaritmo natural, ya vimos logaritmo base 10. Ahora vamos a ver a la b. ¿Qué significa esto? Es decir, una constante elevado a la b. ¿Qué es una constante? Cualquier número, 5, 10, raíz de 4, raíz de 5, raíz de 7, 3 quintos, pi, también es un número. Euler no, porque Euler tiene su propia fórmula. Entonces, a la b. ¿Y qué dice? Va a ser igual a la b por logaritmo natural de a por derivada de b. Entonces, suena un poquito complejo, es esta que tenemos acá. Vean, hay que identificar. ¿Quién es a? A es el 5, porque dice a la b, a que se está elevando a alguien. ¿Quién es b? B es 3x cuadrada menos x. Todo eso es b, es a lo que se está elevando el 5. ¿Cuánto sería la derivada de b? 3 por 2, 6. 6x a la 1 menos 1. Ahora sí, apliquemos la fórmula y nos dice a la b, es decir, 5 a la 3x cuadrada menos x. Eso es a la b. Por logaritmo natural de a, por logaritmo natural de 5, porque a es 5. Por derivada de b, por 6x menos 1. Y esto lo ponemos entre paréntesis, incluso esto lo podemos poner entre paréntesis para que no se confunda quién es quién. Y esa sería la derivada de 5 a la 3x cuadrada menos x. Muy bien. Ahora vamos con Euler. Lo primero es ver la regla. ¿Y qué nos dice la regla de la derivada con respecto a x de Euler? Nos dice que la derivada con respecto a x de Euler es igual a Euler a la b por derivada de b. Entonces, primero, ¿quién es b? X cuadrada menos 3. ¿Cuánto sería la derivada de b? 2x. Y ahora sí, la primera derivada entonces sería igual a Euler a la b, a la x cuadrada menos 3. Eso es una expresión. Todo eso por 2x. Y listo. Ya hemos hecho una derivada de Euler a la b. Por último, vamos a hacer una derivada de una función trigonométrica, en este caso de la función seno. Como vemos que es la función seno, tenemos que usar la fórmula para la función seno. ¿Y qué nos dice? La derivada con respecto a x del seno de b es igual al coseno de b por derivada de b. Entonces, lo único que tengo que ver es quién es b. B es 3x a la 1/3 más 5. ¿Y cuánto es la derivada de b? La derivada de 5, como es una constante, va a ser 0. Y la derivada de 3x a la 1/3, recuerden que se multiplica este por este. 3 por 1/3 por x a la n menos 1. N es 1/3. 1/3 menos 1. Y 1 son 3/3, porque es un entero. Está completo. Ahora hay que hacer todas las operaciones. Aquí, 3 por 1/3, 3 por 1, 3, y nos va a quedar 3 entre 3, es decir, es 1. Se elimina y queda nada más 1. Entonces, la derivada de b sería x a la 1/3 menos 3/3 menos 2/3. No quiero que sea negativo. 1 entre x, ahora sí va a ser positivo, a la 2/3. Y ahora sí, ya que tenemos b y derivada de b, usamos la fórmula que nos dice que la derivada con respecto a x de la función es igual a coseno de b
donde b es 3x a la 1/3 más 5, por la derivada de b. Y la derivada de b no es otra cosa que 1 sobre x a la 2/3. Si multiplicamos esto, sería esto por esto y esto por esto, y nos queda entonces que es coseno de 3x a la 1/3 más 5, todo entre x a la 2/3. Ojo, no vayan a querer simplificar esta x con esta x, porque recuerden que esto no es un número en como sí, sino que es un ángulo, porque estamos hablando de coseno, las funciones trigonométricas funcionan con ángulos. Entonces, esto en verdad es un ángulo y no lo puedo juntar con esta x a la 2/3, ¿sí? Son cosas totalmente distintas. Y esta sería la respuesta. Y de igual forma vamos a usar la fórmula de coseno, de tangente, cotangente, secante y cosecante. Recuerden, tengo problemas para usar alguna. En YouTube existe una gran cantidad. Vean, si entramos ahorita a YouTube y busco derivada de tangente, me van a aparecer muchos ejemplos, algunos muy sencillos como el que vemos primero, porque es nada más derivada de tangente de 3x, otras un poco más complejas como 3 tangente de x cuadrada, y van a venir explicadas. Entonces, hay muchas formas de buscar ejercicios y con ellos ir entendiendo cómo funciona esto. Otra parte muy importante, tienen que tener bases muy sólidas de álgebra, porque muchas veces necesitamos factorizar, necesitamos hacer simplificación de polinomios y todo eso es parte del álgebra. Muy bien, por mi parte sería todo para esta videocápsula. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente.